Pido tu permiso, mi eterno y soberano Dios, para compartir tu palabra en estos momentos. Seas tú utilizando estos labios de barro, Señor, purifícalos, Señor, para que no haya ningún estorbo para tu palabra. Queremos escuchar tu palabra porque tu palabra es la que da vida y vida eterna. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Seguimos con Daniel capítulo 6. Daniel en el foso de los leones. Prominencia de Daniel bajo el reinado de el rey Darío. Daniel 6, 1, 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, 120, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese molestado o perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en colocarlo sobre todo el reino. El capítulo 6 comienza en el mismo lugar donde terminó el capítulo 5. Darío acababa de ascender al trono de Babilonia después de haberla conquistado para el imperio medo-persa. Esto ocurrió en el año 539. Una de las primeras responsabilidades que Darío tenía por delante era organizar el gobierno de Babilonia. Para ello nombró a 120 sátrapas. Esto me recuerda a los 120 que estaban en el aposento alto. Y estableció 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Los sátrapas debían rendir cuentas a los 3 gobernadores. De este modo, Darío delegó en ellos los asuntos administrativos. Recordemos que, por aquel entonces, Daniel ya no era el joven quinceañero que se nos presenta en algunos de los dibujos que intentan representar las escenas de este episodio. Daniel era un anciano de unos 80 o 85 años. De algún modo, Darío llegó a tener conocimiento de la dilatada experiencia de este anciano en el ejercicio del gobierno de Babilonia, de cómo había servido durante varias décadas a las órdenes de Nabucodonosor y del don que el Dios del cielo le había dado para interpretar sueños. Darío se convenció que un hombre de esa experiencia y fidelidad demostradas era idóneo para supervisar la labor de todos los sátrapas e incluso de los otros 2 gobernadores. De este modo, Daniel pudo seguir dando testimonio del Dios del cielo. También en los comienzos del imperio medo-persa. Complot de los líderes contra Daniel. Daniel 6:4-9. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres:
no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, estos demonios gobernadores y sátrapas se reunieron delante del rey y le dijeron las siguientes palabras: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, hemos acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Ya el primer movimiento, los demonios se salieron con las suyas. Los gobernadores y sátrapas envidian a Daniel. Dios había vuelto a exaltar a Daniel en el nuevo gobierno medo-persa, pero esto mismo llegó a causarle muchos problemas con los otros gobernadores y administradores. ¿Qué era lo que tanto les molestaba de Daniel? Que estudiaban su vida a fin de poderle acusar ante Darío. Proponemos varias razones. Habían estado observando con atención a Daniel y se habían dado cuenta que era un hombre completamente fiel, un hombre completamente íntegro en sus labores. Esto les impediría llevar a cabo asuntos ilegales o asuntos corruptos, algo que suele ser frecuente en todos los gobiernos hasta el día de hoy. Tristemente, en todos los gobiernos ahora no hay Danieles. Todos se confabulan y a robar y a robar. Aunque había pasado muchos años desde que había llegado a Babilonia, Daniel nunca había renunciado a su origen judío. Y seguramente sus adversarios no aceptaban que un extranjero hubiera llegado a ocupar una posición superior a la de ellos mismos. En muchas ocasiones, los creyentes observamos que las personas del mundo nos tratan mal, nuestros vecinos, en el trabajo, en cualquier parte, no por lo que hacemos, sino sencillamente por nuestra fe. Y en el caso de Daniel, estaba claro que él se distinguía claramente de ellos porque no practicaba su politeísmo, ni confiaba en sus divinidades de oro y plata, ni seguía sus malas costumbres o malos hábitos. Pero, sobre todo, lo que les movía era la envidia y los celos. Cuando una persona destaca en la sociedad, la política, los estudios o los negocios, inmediatamente surgen los celos de los demás. Eclesiastés 4:4. Nadie está libre de la envidia. ¿Cuánto nos cuesta alegrarnos cuando vemos que alguien prospera más que nosotros? ¿Cierto? Recordemos algunas de las cosas que la Biblia nos enseña sobre la envidia. En Proverbios 27:4 se nos dice: cruel es la ira e impetuoso el furor,
Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? En Proverbios 14:30 se nos advierte que la envidia es carcoma de los huesos. ¡Qué cáncer tan bravo! Los hermanos de José le vendieron como esclavo por envidia. Hechos 7:9. Y los judíos entregaron al Señor Jesús a la muerte por la misma razón. Mateo 27:18. La crítica es con frecuencia un síntoma de la envidia. Los enemigos de Daniel examinan su vida buscando alguna falta en él para acusarle. Los gobernadores y sátrapas estaban llenos de celos amargos contra Daniel y maliciosamente idearon la manera de arruinar su carrera. Sin embargo, cuando se propusieron encontrar alguna falta en él, a pesar de que lo estudiaron minuciosamente, no la encontraron. Daniel era un hombre incorruptible, íntegro, fiel, diligente en el desarrollo de todas sus responsabilidades. ¿Qué habría sido de cada uno de ellos si se hubiera llevado a cabo la misma investigación exhaustiva sobre la vida de estos demonios sátrapas? Daniel debe ser un ejemplo para todos los creyentes. Como dijo el apóstol Pablo, Filipenses 2:15, que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En el caso de Daniel, sus enemigos llegaron a la conclusión de que no podrían acusarle por nada relacionado con su trabajo. Así que pensaron en buscar algo sobre su creencia religiosa, sobre su creencia espiritual. Dicho y hecho, era evidente que todos ellos conocían las creencias y prácticas de Daniel. No era alguien que se ocultara o avergonzara de su fe en el Dios del cielo. Pero cuando los gobernadores y sátrapas buscaron alguna falta en su vida espiritual, tampoco la encontraron. Y además se dieron cuenta que eso no sería algo o lo que Darío daría importancia. Finalmente, van a meter otro gol. Llegaron a la conclusión que necesitaban crear una situación en la que Daniel tuviera que elegir entre la fidelidad al rey y la fidelidad a su Dios. Sus enemigos le conocían lo suficientemente para saber de antemano la posición que adoptaría Daniel en caso de que se consiguiera lo pactado. Sabían que para Daniel Dios estaba antes que cualquier otra cosa y de ninguna manera haría nada para desagradar a su Dios. El plan de los enemigos de Daniel. Todos. Es que aquí no se quedó ninguno por fuera. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, todos, príncipes y capitanes, acordaron pedir al rey que promulgara un edicto real para que cualquiera que en el espacio de 30 días demandare petición de cualquier dios u hombre aparte del rey, fuera muerto, fuera echado en el foso de los leones. Sin lugar a dudas, Daniel se encontraba en una gran desventaja numérica. Parece que todos los demás líderes estaban en contra de él.
y eran 120, menos Daniel eran 119, porque esos fueron los que el rey colocó, 120. En cuanto a la propuesta que presentaron a Darío, hay que decir que no estaban siendo honestos, y el diablo nunca será honesto. Ellos dijeron que todos los gobernadores del reino suscribían esa petición, cuando lo cierto es que Daniel nunca fue consultado. 119 sí se reunieron, pero Daniel completaba el 120 y nunca fue consultado. Y por supuesto que nunca lo iban a consultar. Por otro lado, aquellos hombres se dieron cuenta que no era posible encontrar una debilidad en Daniel por la que le pudieran atacar, pero conocían perfectamente las del rey. Con una maestría asombrosa, presentaron su petición a Darío, apelando a la vanidad del rey, al orgullo del rey. El rey debería haber sabido que la adulación atonta los sentidos y nos deja indefensos ante el engaño. Pero él se sintió tan honrado con la propuesta de sus súbditos que no fue capaz de negarse a ellos. No entendió la trampa, que la iba a entender. La idea que durante 30 días, todas las personas lo iban a tratar como un dios. Uy, eso les resultó irresistible. Y Satanás eso es lo que desea. El impío programa basado en la vanidad personal del rey fue aprobado. El complot estaba en marcha. Iban triunfando. Yo creo que los 119 se reunían para festejar. Y otra cosa, colocaron los leones en ayuno. Se reunieron y dijeron: bueno, necesitamos que los leones tengan hambrecita, aunque con solo Daniel no van a quedar llenos sin uno solo o 2 o 3 leones. Pero ellos no sabían que ese ayuno de los leones, ¿para quién iba a ser? Darío se sentía plenamente satisfecho pensando en la alta estima en la que le tenían sus gobernadores y sátrapas. Así que rapidito firmó el edicto real, que no podría ser abrogado, que no podría ser revocado, conforme a las leyes de Media y de Persia. Y el castigo para el caso de aquel que dirigiera una oración a cualquier dios durante los siguientes 30 días consistiría en ser echado en el foso de los leones. Yo creo que en el foso de los leones, póngale que un rey tan poderoso, póngale por poquito 50 leones. De este modo, todo el pueblo de Babilonia estaba obligado a reconocer públicamente su total dependencia del rey. Como decimos, Darío cayó en la tentación, cegado por su propia vanidad, por su propio orgullo. En ningún momento pensó en las consecuencias de su decisión. En ningún momento analizó: estos sátrapas, ¿qué se la traen? ¿Qué traerán? ¿Qué trampa traerán? Nunca. El orgullo, la vanidad lo cegó. En primer lugar, estaba usurpando el lugar del verdadero Dios. Pero, por otro, ¿cómo podría un simple hombre atender a las necesidades de todo un pueblo durante 30 días? Tampoco cayó en cuenta.
¿Acaso no se daba cuenta de sus propias limitaciones como cualquier humano? El diablo no lo dejaba ver. Y por supuesto, tampoco tuvo en cuenta a Daniel. Que esperemos nosotros algo de un ser humano, de un inconverso, de un impío. No esperemos nada. Daniel sería el principal perjudicado. Eso no lo pensó el rey. La trama perversa de sus enemigos estaba lista. La oración pública de Daniel. Daniel 6, 10, 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, en sus 80 y pico de años. Entonces los demonios estuvieron listos. Se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando. Los 119 se unieron, se reunieron, estuvieron pendientes y lo vieron rogando en presencia de su Dios. ¿Qué hizo Daniel una vez que conoció el edicto que había sido firmado por el rey? A él no le interesó, con edicto o sin edicto, yo sigo orando 3 veces a mi Dios, al Dios del cielo. Él no iba a retroceder, no se iba a esconder, ni tampoco iba a actuar de manera cobarde o disimulada. Lo de menos era cerrar la ventana. ¿Y qué? Pero no iba a permitir que las circunstancias determinaran sus convicciones. En ese sentido, Daniel era inflexible y no le importaban las consecuencias que sus actos pudieran tener para él, si con ello agradaba a su Dios. Y no era que no conociera a lo que se enfrentaba. Sus acciones no eran fruto de una virtud ingenua, que era incapaz de anticipar la gravedad de lo que le ocurriría si no obedecía el edicto real. Era un hombre suficientemente inteligente y experimentado para saberlo. Y por eso mismo su coraje es extraordinario. Así pues, el anciano profeta continuó con su vida de oración con toda normalidad. Si alguien le podía entender y sacar de aquel problema, era su Dios. Esa fue su primera y única opción. No recurrió a sus colegas o al rey, porque ya sabía lo que daba de sí las estrategias políticas. Eso no habría servido para nada. En lugar de eso, entró en su habitación y buscó la mejor ayuda, la presencia de Dios. Entra a tu cuarto y cerrada la puerta, habla con tu padre, y tu padre que está en lo secreto te contestará en público. Y notábamos que oraba en dirección a Jerusalén. Esto tenía que ver con lo que Salomón había dicho en su oración de inauguración del templo, cuando pidió a Dios que escuchara las oraciones de su pueblo en el cautiverio. Primera de Reyes 8, 47, 49. Este gesto sugería la esperanza de los exiliados de que un día regresarían a su tierra y de que el templo sería restaurado. Otro detalle interesante es que Daniel daba gracias delante de Dios. ¿Por qué podía dar gracias si era un cautivo en un país extranjero? Pero es que él no se consideraba una víctima de las circunstancias, sino que
se sentía en libertad en la presencia de Dios, que siempre había estado a su lado desde su juventud. Donde estuviera Daniel, él sabía que su Dios estaba con él. Si estuviera en la cárcel de la Modelo, en la cárcel de Palo Gordo, ahí estaba su Dios con él. Además, daba gracias porque reconocía las bondades de Dios en su vida. Y seguramente también porque sabía que los perversos planes de los hombres contra los siervos de Dios no pueden nunca prosperar sin el permiso divino. Aleluya. Aleluya. Sin el permiso divino. Aunque hayan sido firmados por el mismo diablo. Sin el permiso de nuestro Dios no se hace nada. También rogaba en oración en presencia de Dios. Sin duda, con tantas responsabilidades de gobierno como tenía, era lógico que buscara sabiduría y fortaleza en Dios para tomar sus buenas decisiones. A quien no acudiría a presentar sus oraciones sería a Darío, al rey Darío. Él sabía que solo Dios puede proveer a nuestras peticiones. Pero sobre todo, lo que más nos llama la atención no es que Daniel orara en este momento, sino que oraba constantemente, 3 veces al día. La práctica de la oración estaba perfectamente integrada en su vida, como el respirar, comer o dormir. Ahora bien, todos sabemos que es fácil orar en medio de los problemas, cuando surgen emergencias o pasamos por pruebas. Pero otro asunto muy diferente es orar con constancia cada día. Ora sin cesar. Si Daniel ha de ser considerado como un héroe, no debería ser porque después de conocer el edicto del rey, oró 3 veces al día con las ventanas abiertas cuando todos le podían ver. No. Durante su larga vida había hecho lo mismo, sin que nadie lo observara. Pero en esta vez habían 119 demonios mirándolo. El demonio nos mira cuando oramos. Por tal motivo, Daniel es denunciado por estos demonios y condenado. Daniel 12:18. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y recuerde que los leones estaban ayunando. Iban a tener un gran banquete. Respondió el rey diciendo: verdades, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Amén. Esta historia continuará mañana en el próximo programa de Manantial de Vida. Amén. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu divina palabra. ¡Qué hermosa palabra! Nos sentimos en el cielo cuando escuchamos tu palabra. Gracias, gracias, mi Rey, mi soberano, mi amo. Gracias, mi Señor.